Bueno, Buenos días, muchachos, muchachas. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. buenos días, profe. Buenos días, contesten, pongan cámara. Qué barbaridad. Carolina Buenos Carey, días. Carolina Tapia, Brian, María, Elisa, Germán. Buen día, profe. Buenos días. Brian, hay algo que me sorprende. Brian, Sí, profe, sí, claro, lo escucho. ¿por qué no mandaste el último trabajo, Brian? ¿Cuál, profe? ¿El último? ¿Lo mandaste? Pero esta semana yo revisé la clase virtual y no estaba, profe. Por eso, No. antes de esa semana. Vamos a ver lo acumulado. A ver, para todo el mundo, ¿eh? Ahí voy a compartir el acumulado. Pongan atención. ¿Están viendo el aula virtual? El acumulado de ustedes, miren. ¿Lo están viendo, chicos? ¿Lo miran? Sí, sí. ¿Miran? Sí, Sí, profe. sí. Eloísa 45, Germán 13 de 45, Carolina 41, Melissa 40, Ana Carolina 45, Lerman 28, Kevin 15, Brian 30, 45,
Stephanie 27, María Joaquina 26, Ever que no tiene nada, no envió nada, y Elías 43. Brian, ¿no mandaste el último trabajo? ¿Qué pasó? Profe, yo mandé un trabajo de la semana antepasada. Por eso, falta el último, el taller. Ya te voy a enseñar, se llama bioquímica, aminoácidos. Mira lo que te voy a enviar, mira lo que vas a ver ahí. Brian, mire. ¿Qué dice ahí, Brian? Sí, profe, sí, sale sin entregar. Voy ¿Ah? a revisar porque la semana pasada yo revisé, no había puesto nada usted. Habíamos hablado sobre que iba a haber un trabajo. A ver, ese trabajo ya te voy a decir. Editar ajustes. Ese trabajo es el que cerró. Está abierto la entrega. El último. Era una página que yo subí con preguntas. ¿Ya? Ok. Te digo porque vos siempre mandé el trabajo. Me extrañó que eso no había mandado. ¿Entiendes? Sí, profe, voy a revisar bien porque la verdad que usted lo mandó el sábado antepasado. Y yo envié uno. Y Ese esta semana otro. usted había dicho enviar y no sé. Son 3 trabajos, 15 puntos cada uno. Voy a revisar, profe. Luisa, Germán, ¿qué pasó con la cámara? Ya la pongo dentro. Bueno, vamos a comenzar. Solo voy a agarrar un lapicero para anotar el nombre de ustedes. En el acumulado faltan 5 puntos, que es lo que voy a poner. Tenemos la asistencia, estoy anotando. Carolina Tapia, Carolina Calero, vamos 2. Elías Urbina, María, ¿qué apellido eres tú? Narváez. Narváez, que ahí solo está, sale María. Germán Álvarez, Brian López, Eloísa Aguilar. Son 7. Muy bien. Ok, esos son los que tienen 5 puntos de asistencia. Los que no se conectaron, no. Bueno, vamos a comenzar, chicos. ¿En qué tema estamos? Recordemos, ¿en qué tema estamos? ¿En qué tema estamos? Los aminoácidos, maestro. ¿Ah? Aminoácidos. Aminoácidos. ¿Y los aminoácidos qué forman a su vez? ¿Qué forman? Las proteínas. Entonces vamos a hablar de las proteínas en el mundo animal, ¿verdad? Vamos a compartir esta presentación. ¿La están viendo, muchachos? Sí, profe. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la presentación? Metabolismo de proteínas en rumiantes. Ok. Vamos entonces el día de hoy a hablar de las proteínas de los rumiantes. Recordemos que nosotros ya miramos lo que es las proteínas, la clase diferencial, cómo están formadas, cómo se unen. Recordemos que las proteínas están formadas de aminoácidos y los aminoácidos son sustancias naturales que se categorizan en 20, son 20 sustancias naturales que se caracterizan en 2 esenciales y 8 no esenciales, ¿verdad? Ellos se unen mediante enlace peptídico, yo se lo expliqué, y forman las proteínas. Las proteínas se acumulan en la masa muscular, tienen diferentes funciones y se encuentran fundamentalmente en los vegetales, es decir, en los alimentos de origen vegetal.
Los rumiantes deben comer una gran cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque justamente ellos tienen una gran fuerza muscular y ese músculo necesita mucha proteína. Por ejemplo, el músculo de un caballo, muchacho, de un toro, es un músculo fuerte. Para energizar ese músculo necesita mucha proteína. Pero antes de continuar, recordemos cuándo es el examen. Hoy. Hoy, después de la videoconferencia, más luego, o sea, yo voy con ustedes ahorita, después voy a las 11 con primer año, ahí como a la 1 por ahí le subo el examen, ¿vieron? Más tarde yo subo el examen. Está bien, profe. El examen vale 50 puntos, nosotros acumulamos 45, más los 5 de la asistencia de ahorita. Ok, entonces, ¿por qué vamos a hablar de las proteínas de los rumiantes? Por dos cosas. Uno, son animales de mucha fuerza, ¿no? Recuerden el músculo del caballo, el músculo de los toros, de las vacas. En primer lugar. Y en segundo lugar, yo le había dicho eso en la clase presencial, cuando un caballo, una yegua, un toro, una vaca, cuando ellos expulsan el olor insoportable que tiene el orín, ¿a qué se debe? A que se está formando una gran cantidad de amoníaco. Y el amoníaco es el producto final del metabolismo ¿de quién? Del metabolismo de los aminoácidos. Por lo tanto, en este caso, cuando nosotros consumimos carne de estos animales, también estamos comiendo una buena cantidad de proteínas. Entonces, para poder entender eso, vamos a recordar un poco la anatomía del estómago de los rumiantes. Los rumiantes tienen una característica que lo hace único, su estómago. A ver, ¿qué tiene los rumiantes que lo hace único? A ver, ¿qué me dice? Recordemos anatomía animal y fisiología. ¿Qué diferencia tiene el estómago del rumiante con los demás animales? Son poligástricos. ¿Perdón? Son policavernarios, profesor. Presenta 4 cavidades. Tiene 4 cavidades su estómago, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cavidades? El rumen, ¿Ah? el abomazo. Retículo. Ahora, ¿por qué están esas cavidades? ¿O para qué están esas cavidades? Recuerden, ¿para qué? Para la degradación de alimentos, profesor. Cada cavidad presenta una anatomía distinta. Y también para rumiar, ¿no? Recuerden que esos animales tragan. Solo hacen una pequeña masticación, tragan. Y después rumían, ¿verdad? Es decir, el alimento regresa a la cavidad bucal, donde es triturado, para volver a ser procesado y de esa forma se asimilan los nutrientes. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, es de ahí que miren, el estómago de un rumiante tiene esas 4 cavidades: el rumen, el abomazo, omazo y el retículo, debido a sus particularidades. Yo quiero hacer una pregunta, a ver si ustedes se acuerdan. De esas cavidades, ¿cuál es la comestible para el humano? La que popularmente nosotros le llamamos el mondón. ¿Cuál es? El rumen. El rumen. Correcto. ¿Y qué pasa ahí en el rumen? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué forma tiene? ¿Han visto ustedes cuando comen mondongo? Me imagino, pues. Sí, profesor. Le dicen librillo también, porque parece una hoja del libro. Ahí se da en menor cantidad. La sintetización de alimentos llega ¿cómo decírselo? En pequeñas porciones. Ok. Es decir, es súper pequeño, fino ya lo que llega ahí. Correcto. Entonces se da lo que llamamos nosotros la absorción, ¿verdad? De energía. Ok. Ahora hago otra pregunta. ¿Qué comen los rumiantes fundamentalmente? ¿Su alimentación se basa en qué? Proteína. Proteína, ¿verdad? También carbohidratos, porque por ejemplo, las vacas de pastoreo, ¿verdad? El pasto en sí
ahí el pasto son gramíceas, es decir, gramas especiales, zacate, pues lo llamamos popularmente zacate. Son carbohidratos, pero son especiales, ricos en proteínas. Es decir, que Proteínas. Es por ejemplo, los pastos se van diferenciando de, disculpa, tal vez uno tiene un 14% de proteína, otros 17%. eso varía ya según, ¿verdad? La ración o, digamos así, concentrado que se prepara, ¿verdad? Puede variar. Pero que ustedes deben saber que la mayor parte del alimento debe ser de origen proteico. Y en segundo lugar, carbohidratos. Ahora, lo que son los orígenes lipídicos en menor proporción, ¿verdad? Porque el organismo del animal en sí está diseñado para biosintetizar la grasa, no así las proteínas, debe ingerir. Correcto. Muy bien, entonces partimos de que estas cavidades del estómago de la vaca o de los rumiantes es para poder rumiar, ingerir los alimentos. Entonces, vamos a hablar de la utilización de las proteínas en el rumen. ¿Por qué el rumen? Porque como había dicho usted, ¿verdad? Es la parte donde se va a dar la absorción. Porque en las demás partes, las demás cavidades, muchachos, pues ahí los procesos que van a dar, desde el punto de vista bioquímico, no tiene importancia. Porque no, Carla, Carla, no tiene importancia porque no es muy bueno. Ok. Entonces, ahí dice que en el rumen las proteínas por acción de proteasas se degradan hasta péptidos. ¿Qué son los péptidos? Recuerden, son como proteínas más pequeñas. Y estas proteínas son catalizadas a aminoácidos libres. Dicho en otras palabras, recuerden las clases presenciales que yo les di. Las proteínas están formadas de aminoácidos. Yo le hice ese esquema en la pizarra. Entre los aminoácidos y las proteínas hay unos productos intermedios que son los péptidos. Es decir, que los péptidos son los intermedios. Entonces, la acción de esa enzima que se llama proteasa, ¿verdad? La proteína se degrada primero en peptido, después aminoácido libre. Ahora, estos aminoácidos libres a su vez se degradan, miren, en amoníaco, ácido graso y dióxido de carbono. El dióxido de carbono, recuerden, este 2 tiene que ser pequeño, ¿verdad? El dióxido de carbono, recuerden, ¿qué pasa con él, muchachos? ¿Ah? El dióxido de carbono lo eliminamos y también los animales por la vía de la respiración. Pero el amoníaco es tóxico. Este producto que es altamente tóxico, el amoníaco, se va a unir con dióxido de carbono, forma la urea, que el animal lo expulsa por la vía urinaria. Es de ahí que el orín de los rumiantes tiene un olor muy pestífero. ¿Por qué? Porque está expulsando grandes cantidades de amoníaco, ¿no? Estos productos, especialmente amoníaco, son utilizados por los microorganismos. Mire, este MO significa microorganismo. Para la síntesis de proteínas, si hay suficiente energía. El amoníaco liberado en el rumen y no utilizado por los microorganismos se absorbe y es elevado por la sangre hasta el hígado, donde se transforma en urea. Fíjense en urea. Y la mayor parte es utilizado por el animal y excretado por la orina. O sea, dice en otras palabras, si yo les pregunto en el examen, ¿dónde se forma la urea? Es en el hígado. Pero ¿quién lo expulsa? Es a través del orín, por lo tanto, tiene que ir a parar en los riñones para ser filtrado, ¿verdad? Recuerden que la cavidad bucal de las vacas, caballos, los rumiantes y su estómago tiene una cantidad grande de microorganismos, bacterias, fundamentalmente. Esas bacterias ayudan a digerir los alimentos, pero también están para procesar el amoníaco. ¿Dónde viene el amoníaco? Es producto del metabolismo de las proteínas. Bien. Ahora, esas proteínas en el rumen, ¿verdad?, van a ser aprovechadas por las bacterias y algunos protozoarios. ¿Y qué van a hacer ellos? Contienen proteínas como componente principal
que pasan con las proteínas de la ración no modificada en el retículo rumen, pasan a través de los mazos y abomazos hasta el intestino delgado. La cantidad total de proteína de la ración que se digiere en el rumen varía desde el 70 a 80% más para la mayoría de las raciones hasta el 30 al 40% para proteínas menos solubles. Ok. Entonces, entre el 30 y el 80% de las proteínas de los forrajes se degradan en el rumen. Ok. La cantidad depende del tiempo de permanencia en el rumen y el nivel de la alimentación. Bien. Ok. Aquí tenemos ese esquema, muchachos, muy lindo. Fíjense ese esquema. Dice, utilización de las proteínas y aminoácidos. Ese esquema deben, como se dice aquí en Nicaragua, aprenderse al tubo, pues, aprenderse bien, ¿no? Miren, el animal ingiere proteína, ¿no? Las enzimas, ¿qué hacen las enzimas? Aceleran el metabolismo. Las enzimas que se llaman proteasas van a transformar la enzima, la proteína, perdón, en algo más pequeño que son los péptidos. Después, las peptidasas son otras enzimas, transforman los péptidos en aminoácidos. Correcto. Y los aminoácidos se transforman en tres cosas. En dióxido de carbono, en ácido graso y amoníaco. Repito, el aminoácido se transforma en dióxido de carbono, en ácido graso y amoníaco. Eso hablando pues de muchacho, de los rumiantes. Eso pasa también en lo humano, nada más que en lo humano no va a tener ácido graso, solo dióxido de carbono y amoníaco. Pero el rumiante va a tener además de eso ácido graso. Ahora, ¿qué pasa con el amoníaco? El amoníaco, por acción de microorganismos, se va a transformar en dos cosas. Se va a transformar en urea. ¿Cómo? Se mezcla con dióxido de carbono, la urea del hígado, se mezcla la amoníaco con la urea y forma orín. Y la orín es excretada a través del... Papá, estoy en clase, pásate un rato. ¿A qué hora pasan ustedes? Pero estoy en clase, papá, en virtual, clase virtual con estudiantes. Mira cerda. Sí, así. Entonces, sí, papá, pero ahorita estoy en clase, estoy solo. ¿Ah? Como en una hora, pues. Como en una hora, estoy en clase, papá. Estoy en clase. Dale. Muchacho, ¿me escucho? Sí, sí. Ay, disculpen, mira, ahí andan jodiendo lo de los cobradores de agua, pues, de esta en Nacal, pues. Y yo estoy solo, pues, no le puedo yo, entonces. Ay, qué fresco. Ay, disculpen, pues. Continuamos. ¿Dónde estaba yo, muchachos? ¿Dónde estaba yo? Voy a comenzar otra vez. Sobre los microorganismos, profesor. Voy a comenzar otra vez el esquema. ¿Les parece, chicos? A ver. Sí, profe. El animal ingiere la proteína aquí. A una enzima, las enzimas son las que hacen el metabolismo, una enzima llamada proteasa va a transformar la proteína que es grande en algo más pequeño que son los peptidos, ¿no? Los peptidos, por acción de peptidasas, otra enzima, se transforman en aminoácidos. ¿Ves? Los aminoácidos se van a transformar en tres cosas. Dióxido de carbono, ácido graso y amoníaco. NH3 es amoníaco. Ahora, el amoníaco, muchachos, por acción de microorganismos, ¿verdad? Bacterias, protozoas, etcétera, se va a transformar en el hígado a urea. Esa es una tarea que yo les voy a dejar, como el amoníaco se transforma en urea, se mezcla con dióxido de carbono, y esa urea es expulsada a través de la orina, ¿ya? Pero se metaboliza en el hígado, aunque los que filtran son los riñones. Y también por acción del microorganismo, el amoníaco se transforma en otras proteínas que el animal necesita. Es decir, él ingiere unas proteínas, se va a transformar en otras. Ese esquema global de cómo se utilizan las proteínas. ¿Estamos entendiendo, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta ahí? No, profe, todo bien, todo claro. Ahí estamos claros, ¿verdad? Correcto. Bien.
Entonces, en este caso, vamos a continuar con lo que sería siempre el esquema de la utilización de proteínas aminoácidas en rumiantes. Fíjense bien, ese es el esquema visto desde otro punto de vista. Miren, las enzimas microbianas, es decir, las bacterias, hongos, etcétera, cuando actúan sobre las enzimas en el líquido ruminal, el contenido del rumen, cuando ya la vaca tragó, masticó, es lo más pequeño que digamos, se va a transformar en péptidos dentro del microorganismo y aminoácidos y la proteína microbiana. Y puede haber una desaminación y el aminoácido se transforma en amoníaco. El proceso es la inversa. Ok. Ahora, como ustedes saben, chicos, el amoníaco tiene una gran cantidad de nitrógeno. Miren, esta es la forma del amoníaco. Miren, tiene este elemento químico, N, nitrógeno. Ese es un elemento químico que lo necesitamos, pero que a la vez también es peligroso, porque forma el amoníaco. Sin embargo, el organismo del animal lo necesita. Y ahí dice, vamos a hablar ahora de cuánto nitrógeno hay. La materia orgánica, ¿verdad? La cadena de hidrógeno, tiene 500 gramos en un volumen total de 5 litros en el ganado ovino y contiene de 3 a 35 gramos de nitrógeno total. Aproximadamente el 90% de nitrógeno total presente en el fluido ruminal se encuentra en forma insoluble y el 60-90% es de origen microbiano. Y esto representa las partículas más pequeñas de proteínas no degradadas de la reacción, así como la célula. Después, el nitrógeno, aminoácido y peptidos se encuentran en cantidades mucho más bajas, normalmente menos de 2 miligramos por 100 mililitros, que es aproximadamente el 6% del nitrógeno de las proteínas epiteliales. Ok. Dice ahí que el principal nutriente nitrogenado para las bacterias del rumen es el amoníaco. Es decir, el amoníaco es el que va a suplir el nitrógeno que necesita la célula. Utiliza el amoníaco si existen las adecuadas fuentes energéticas. Principalmente, esto que está aquí son carbohidratos para sintetizar los AA, aminoácidos necesarios para cubrir sus propias necesidades. Dice otra palabra, muchachos, que el animal está en condición de transformar los carbohidratos que tenga en proteínas. Se estima que el nitrógeno microbiano de la microflora bacteriana del animal, o sea, del rumen, 50-80% procede, o sea, viene del amoníaco ruminal. Y estudios han sugerido que las bacterias pueden tener hasta 30% de su proteína de otras fuentes distintas al amoníaco, como los peptidos y aminoácidos. Correcto. Ahora, el nitrógeno, ¿cuál es la importancia que tiene? A pesar de la gran importancia del amoníaco para el crecimiento de los microorganismos del rumen, no puede nunca utilizar completamente el amoníaco existente en el rumen, ya que existe un límite la cantidad de amoníaco que puede fijar. Dicho en otras palabras, muchachos, que las bacterias que están en la cavidad bucal y en el estómago, en las cavidades estomacal de los rumiantes, ellos necesitan del amoníaco para poder desarrollarse. Pero ese amoníaco debe contener también, en otras palabras, el nitrógeno. Entonces, es una gran cantidad de nitrógeno. El amoníaco producido en el rumen, por encima de la capacidad de los microorganismos para asimilarlo, se absorbe en la sangre. Dice otra palabra, que el amoníaco, esos microorganismos lo necesitan para su subsistencia. Pero lo que el organismo no lo ocupa, el animal, en este caso la vaca, el caballo, lo va a absorber en su torrente sanguíneo y va al hígado para convertirlo en ¿qué? En urea. Es decir, es la forma de expulsar. Y parte del amoníaco libre existente en el rumen se absorbe directamente a través del epitelio del rumen. El resto, en la mayoría de los casos, la mayor parte, pasa a los alimentos digeridos hasta el intestino, donde es absorbido a través del epitelio, llega a la sangre y transportado hasta el hígado. Ok. En el hígado forma la urea
que se excreta a través del riñón con la orina. Y cerca de un 20% es reciclado en el rumen con la o por la saliva o por la difusión directa desde la sangre. Ok. ¿Cómo utilizan los rumiantes este nitrógeno? Los aminoácidos absorbidos en el intestino delgado provienen ¿de dónde? De microorganismo ruminal, de la proteína de la dieta y proteínas endógenas. Dice en otras palabras, que los aminoácidos absorbidos en el intestino delgado, o sea, lo que van a formar proteínas, tienen tres fuentes de obtención. A partir de los microorganismos que están en el rumen, a partir de las proteínas de la dieta, es decir, lo que come, o a partir de proteína endógena. ¿Qué es proteína endógena? Las proteínas naturales que tiene el organismo. Ahora, ¿cómo se degrada esa proteína en el rumen? Depende del tipo y la calidad de las proteínas. Es decir, si es soluble, ¿verdad? Si se degrada fácilmente, si los enlaces de disulfito, es decir, el azufre, se encuentran fuertes o débiles, y los efectos de procesamiento y almacenamiento de la proteína, el tiempo de retención y el recambio. Eso va a variar con el tamaño de la partícula y el nivel de consumo. Ok. Entonces, siempre cuando hablamos de los rumiantes, sobre todo ganado vacuno, siempre tomen en cuenta las vacas lecheras, las proteínas y nitrógeno en su ración. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que come el animal va a ser parte de la composición de la leche. La leche de vaca que tomamos los humanos tiene cerca de un buen porcentaje, ¿verdad?, de proteínas. Y recordemos que es un alimento completo. Tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene lípidos. Pero las recomendaciones para la concentración de proteína cruda en la ración de vaca lechera debe ser 12%. Por vaca seca, hasta 12% por una vaca en la primera parte de la tarde. ¿Qué cosa es una vaca seca, muchachos? ¿Qué es una vaca? Una vaca no gestada. Ok, una vaca que no lactante, también podemos decir. Entonces, un 12% de su ración debe ser proteína. Pero si la vaca es lactante, 18%. Y tiene que ver también con el peso, ¿verdad? Si la dieta de las vacas que producen de 20 a 25 kilogramos de leche, o sea, litros, contiene aproximadamente 17% de proteína cruda. La mayoría de forrajes concentrados tienen proteína adecuada. O sea que, en otras palabras, que la proteína que se va a dar a una vaca lechera debe ser de mayor calidad comparada con una vaca seca, ¿no? Ok. La producción de leche aumenta. También aumenta las proteínas bacterianas en el rumen y puede resultar insuficiente. Y las fuentes de proteínas resistentes a degradación ruminal pueden ser necesarias para proveer la cantidad requerida de amoníaco. O sea, dice en otras palabras, que cuando la vaca es una vaca lechera, está en periodo de lactancia, la cantidad de proteínas tiene que aumentar en su dieta. Ok. Y las fuentes típicas de proteína resistente a la degradación microbiana incluyen granos de cervecería, ¿verdad? ¿Cuáles son los granos de cervecería? ¿Saben ustedes? Los granos de cervecería son La cebada, el cebada, maíz. correcto. Es siempre bueno esos granos. Granos distileros también son los mismos, ¿verdad? Para fumar el alcohol, que es el maíz, trigo. Y proteína de origen animal. Es bueno darle proteína animal a las vacas. ¿Que cuáles son las proteínas animal? Pues ya ustedes saben, los subproductos de mataderos. Por ejemplo, la harina de pescado. Muy buena dar harina de pescado como, parte de la dieta en el concentrado, pues digamos así, de la vaca lechera. De hecho, en muchos países hay industrias grandes de transformación de pescado, que mezclan después con granos y esa es una alimentación muy sana para las vacas. Por ejemplo, en Holanda, muchachos, Holanda ustedes saben que tiene uno de los mejores ganados a nivel mundial, ¿verdad? Tanto lechero como de carne y para piel también, ¿no? Pero fundamentalmente ganado carne y leche.
Ellos son líderes en procesar harina de pescado y mezclar con granos para la ración de la vaca lechera. Bien. Entonces, en promedio, 20 gramos de proteína bacteriana es sintetizada por 100 gramos de materia orgánica fermentada en el rumen. Ese es un dato de tabla, pues puede variar. La síntesis de proteína bacteriana puede variar entre 400 gramos al día a 1500 gramos al día, según la digestibilidad de la dieta. Y el porcentaje de proteína de la bacteria varía entre 38 y 55. Aproximadamente el 60% de los aminoácidos absorbidos en el intestino delgado son derivados de proteína bacteriana y el 40% restante es proteína no degradada en el rumen. Pues esta parte ahí ya no, porque ya el tiempo... Eso después va a salir en la... Yo voy a subir ese material y tengo menos de un minuto. Entonces, mire, voy a subir el examen más luego. ¿Qué van a hacer? Voy a poner eso, lo que estudiaron en la asistencia, voy a poner estos 5 puntos. Y sobre ese tema voy a subir un trabajo, pero es para el parcial 3. Voy a subir hoy y ustedes van a tener para hasta el próximo viernes. Y el próximo sábado tenemos clase presencial. ¿Estamos claros? ¿Todo Sí, claro? profe. Entonces, nos vamos a ver el próximo sábado allá en la universidad y sobre eso voy a dejar un trabajo acumulativo, ¿verdad? Pero ese trabajo lo van a hacer después. Ahorita se van a concentrar en el examen. Dale pues, muchachos. Llegamos hasta aquí y muchas gracias por su atención.